Podcast, el reportaje, espacio digital para invitados, debates y opinión. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Miguel Peña y he querido traer a colación este tema que pueden ver en el título: actuar en legítima defensa debido a los crecientes índices de inseguridad que se presentan en varias ciudades del país. En esta ocasión me acompaña Leonardo Camargo, abogado de la UPTC, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre. Actualmente cursa especialización en Derecho Administrativo, próxima a culminar. Se ha desempeñado como judicante y auxiliar temporal en la Corte Constitucional. También es abogado litigante contratista en temas penales, constitucionales, disciplinarios y de derecho público mayoritariamente. Ha sido personero municipal de Somondoco, Boyacá, jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de Zipaquirá y actualmente abogado contratista en temas disciplinarios. Buen día, Leonardo, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel, ¿cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar de una vez en materia. ¿Qué es actuar en legítima defensa? Yo quisiera hacer un contexto según lo que usted ha explicado, y es respecto de que a veces las personas entienden la legítima defensa como algo que se da en cualquier situación donde ven de pronto en peligro un bien jurídico como puede ser la vida, ¿sí? El problema de esto es que a veces la interpretación no es tan simple, no es tan sencilla de que tú me vas a robar, yo te puedo matar, tú pareciera que me fueras a asesinar o hacer alguna o mostrando alguna actitud tendiente a un homicidio y entonces yo te pueda matar. No es tan sencillo, eso tiene unos criterios y los criterios van relacionados a un principio fundamental dentro del derecho penal, que es la vida digna, y teniendo en cuenta que la dignidad humana la dignidad humana se desarrolla partiendo de que nosotros vemos al otro como igual, como una persona que también tiene derechos. En ese sentido, no podemos dejar tan a la ligera el concepto de legítima defensa, porque entonces se prestaría para que muchas personas utilizaran ese criterio para cometer crímenes, ¿sí? Y para que después de que los cometieran predicaran la ausencia de responsabilidad bajo esta figura. Entonces, la legítima defensa básicamente, ya en términos jurídicos, es una situación que permite una ausencia de responsabilidad penal para la persona que la comete, enmarcada en una situación cuando una persona ve en peligro inminente un bien jurídico que le pueda ser afectado y él se defiende de forma proporcional ante ese peligro que puede presentarse en el caso de que lo pongan en esta situación. Entonces, hay que tener claro que la legítima defensa tiene que ver ante una agresión injusta que sea actual y que sea inminente. Entonces, que sea injusta es que yo no tengo por qué soportar lo que esa persona me está haciendo sufrir, me está haciendo pasar. Cosa distinta, por ejemplo, cuando usted, la policía lo somete o, bueno, las entidades reguladas legalmente por el Estado parten de alguna situación donde usted de alguna forma le están menoscabando algún derecho, pero con una protección legal, a que usted no tenga por qué soportar alguna actitud, alguna actividad de una persona que ponga en peligro un bien jurídico suyo. Así es. Bueno, en ese orden de ideas, ¿cuáles serían entonces, digamos, las fuerzas equitativas para poderse dar la legítima defensa? Es decir, se ha especulado mucho en redes sociales, si uno lo escucha en pasillos, cafés, etcétera. Si un ladrón se lo encuentra uno por la calle y el ladrón le saca un cuchillo, uno no puede sacar tal vez un revólver, un arma y accionarla contra él. Digamos, ahí ya no se cumple el hecho de legítima defensa, ¿o sí? Es que hay una postura. Bueno, más bien aclaremos algo. Todo este tipo de situaciones que se pueden llevar a cabo, que pueden suscitarse, ¿sí? Son situaciones que no tienen como tal una fórmula específica, clarísima, donde diga: si usted me exhibe un cuchillo, entonces yo le exhibo un revólver, y si lo asesino porque usted me exhibió ese revólver, entonces ya me van a eximir de algún tipo de responsabilidad penal. Eso no es tan sencillo, eso tiene una valoración para que el juez determine como tal la ausencia de responsabilidad. Entonces, yo creo, Miguel, que es prudente hablar del artículo 32 del Código Penal, sí, que habla como tal de la ausencia de responsabilidad. Entonces, en su numeral 6 dice que hay una ausencia de responsabilidad, o sea, no habrá lugar a responsabilidad penal cuando dentro del artículo 32, numeral 6, se obre por necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta, como yo le decía, injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión.
También, vamos por ese lado. Falta unas segundas líneas dentro del numeral 6 del artículo 32, pero analicemos la primera. Dice, se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno. Traigamos el caso del escolta, no sé si a usted le parece bien. Sí, claro, perfecto. Según lo que pasó en el caso del escolta, al parecer hubo una situación, donde inminentemente y actualmente, fue ahí en el momento, y fue algo que al parecer mostraba una inminencia, que sí o sí iba a ocurrir la afectación a un derecho propio o a un derecho ajeno, en este caso que al parecer era una señora. Sí. Le iban a robar un bien o la iban a atracar, la iban a hurtar un bien con violencia. Entonces, ante una situación, esa fue una situación, basándonos en esos hechos, porque no sabemos en sí qué fue lo que pasó, y eso ya es materia de investigación. Digamos que esa fue una agresión actual e inminente. Si yo veo que una persona está a punto de propinar, digamos, una herida con arma blanca, para mí eso es inminente, el solo hecho que la exhiba. Habrá que ver el juez que determine. El punto de todo esto está en la inminencia. Si es inminente, yo saco un cuchillo, pero estamos absolutamente seguros que estamos mostrando la actitud, ¿cómo decirlo?, inequívoca de que voy a lastimar, de que tengo el ánimo de asesinar. Eso lo va a determinar un juez, y eso es lo que la gente no entiende. Entonces el hecho que le exhiba un cuchillo, entonces el día de mañana alguien me exhibe un cuchillo aquí a 5 o 6 metros, y solo le exhibió y le volvió a guardar, y tenía el ánimo de solo de sacarlo, de enseñarlo, no sé, y yo le pego un tiro, pues quién sabe ahí cómo valore el juez si efectivamente es una agresión inminente, ¿sí? Ajá. Ahora, también dice que siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Nosotros no podemos decir que ante un golpe seco con el puño cerrado, no sé, yo vaya a reaccionar con una ametralladora automática. Sí. Por ejemplo, eso no es proporcionado, y en ese caso ya no estaríamos viendo que la persona tiene el ánimo de defenderse y evitar que se consume la agresión, sino que está propendiendo para justificarse para hacer una agresión mucho más grave que la inicial. Vamos a poner de pronto, Leonardo, qué pena, una escena, ¿sí? Es decir, estamos por la calle, vamos usted y yo por una calle de la ciudad, no sé, de Tunja tal vez, sale una persona con un revólver, dadas las circunstancias, está la oportunidad de propinarle un golpe, y por ese golpe, llámese con un puño, o sí, lo vamos a poner que de pronto fue con un puño, mal dado, tal vez en la 100, el agresor, la persona que nos sacó el revólver, muere. ¿Cuál es el paso? Es decir, llega la policía y se va a llevar capturada a la persona que le pegó el golpe. Bueno, en este caso evidentemente hubo un homicidio. Aquí donde sea hay un homicidio, ¿sí? Ahora lo que se evalúa generalmente en el derecho es a título de qué fue que se cometió ese delito. Nosotros no hablamos en el derecho penal de la responsabilidad objetiva, que es ver como tal que se cometió el hecho y ya, sin más ni más, sin arandelas. No, nosotros sí vemos arandelas. En este caso es ver como tal a título de que se cometió. Entonces aquí hubo, por ejemplo, la gran diferenciación que fue a título de culpa, no fue a título de dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es la intención manifiesta de cometer un delito. Estoy absolutamente seguro que ahí hubo una situación donde se quería, que es otra figura, pero después se explicará, que hubo una intención manifiesta de defensa que pretendía inicialmente otro delito que sería unas lesiones personales, pero que no pretendía, ahí fue culposo, no pretendía como tal consumar un homicidio. Entonces, en ese caso el juez va a analizar las situaciones como tal, de que no va a haber como tal el homicidio en sí, sino va a ver que la situación se desarrolló a título de culpa. Porque sí, la persona tuvo la culpa del asesinato, pero la intención de esa persona era lesionar al otro para defenderse, más no de asesinarlo. Entonces, claramente el juez va a evaluar diferente la situación como un homicidio culposo. En su experiencia, en su trasegar por el derecho, ¿qué cree usted que es mejor cuando una persona está a punto de asaltarlo a uno? ¿Dejarse robar, o muchas veces las personas que precisamente tienen este tipo de consecuencias de legítima defensa y demás, es porque, digamos, tienen en algún momento la valentía, el heroísmo, llamémoslo como sea, de enfrentar al ladrón? ¿Es mejor entonces dejarse robar? Yo diría que uno tiene que ver de qué forma proporcional uno se defiende, pero siempre pensar algo. Yo no puedo quedarme en la encrucijada de se deja robar o se defiende. Como abogado, ¿yo qué le digo a las personas? Tenga en cuenta que lo que usted piensa, no necesariamente el juez lo va a pensar. Que para usted fue inminente, lo que yo le decía a su merced, sí, que para usted fue proporcional su respuesta,
pero quién sabe el juez cómo lo vaya a evaluar. Si usted quiere correr el riesgo de que pase por un juez esa evaluación de inminencia y de proporcionalidad, entonces asuma el riesgo y hágalo. Y si usted ve que usted tiene las condiciones de que quede muy clarita la situación en la cual usted se está defendiendo legítimamente ante una acción inminente y que usted se defendió proporcionalmente, entonces yo diría que se podría hacer. Pero eso es lo que yo considero como abogado. Ahora como ser humano, como persona, dejémonos de vainas y analicemos las cosas desde un punto de vista un poquito pasional. Y es que si yo veo que esa situación se está dando con un familiar mío, sí, no sé, mi mamá, un primito, un hermano menor, lo que sea, o un niño, seguramente a mí se me van a olvidar esas normas y voy a asumir el riesgo sea como sea, para como sea. Ahí sí yo no sé si voy a evaluar la proporcionalidad como sea, sí, defender la vida de esa persona que está siendo sometida injustamente ante un peligro, porque esa persona no se lo estaba buscando y la otra persona sí lo está buscando. Cuando una persona quiere agredir a otra es porque inicialmente está corriendo el riesgo de que le vayan a responder también, pero la otra persona no se lo esperaba. Entonces yo considero como ciudadano, no ahí sí como abogado, que yo lo haría en un caso donde de pronto a mí se me vea una situación exagerada, una situación deshonrosa, donde alguien tiene que pasar por eso injustamente, yo lo haría. Ahora, vuelvo a mi postura como abogado. Yo sí considero que debería haber un eximente total de responsabilidad de la persona que lo hace, que defiende a otra persona o se defiende a sí mismo, siempre y cuando quede claramente probado, ¿sí?, que haya una situación en la que tuvo que defenderse de la inminencia de una situación de estas. Entonces, no es que la ley a mí me parece que está un poquito floja en ese sentido, porque para mí sí debe haber deben ser absueltos totalmente las personas que se les prueba, o que se les prueba, que se defendieron por la necesidad de la situación. Pero es que creo que aún así, los jueces están fallando, teniendo en cuenta que hay una norma que dice, usted cometió el homicidio a título de culpa. Sí, de pronto hay una ausencia de responsabilidad penal, pero usted mató. Dejémoslo en que usted la cometió de todas formas y lo ponen así sea la domiciliaria o algo le ponen como pena, no como tal la pena principal de irse a la cárcel en sí mismo, sino que, digamos, se la ponen de forma más fácil, pero a mí me parece que no debería ser así. A mí me parece que cuando se comprueba, insisto, que efectivamente fue una legítima defensa, esa persona debería no estar inmiscuida en ningún tipo de problema legal. Obviamente tiene que pasar por un proceso para que demuestre la situación, que fue una legítima defensa, pero tiene que ser totalmente exenta de cualquier tipo de responsabilidad penal. Y estoy hablando de cualquiera, de culpable, de culposa, de lo que sea, de cualquier tipo de responsabilidad penal. Ya para ir cerrando este podcast, ¿algún comentario final, Leonardo, para dejar más claro todavía este tema? Sí, claro. Yo considero que siempre debe haber un debido proceso y siempre se tiene que verificar las circunstancias en las cuales ocurrieron estas situaciones. Y que claramente para defender la vida de todas las personas, incluso de los posibles implicados en estos casos, para defender sus derechos fundamentales, hay que determinar un debido proceso para probar que efectivamente ocurrió. No es que la legítima defensa sea un llamado a que las personas se sientan con el poder por encima del Estado de hacer justicia y entonces que se le rompa el debido proceso a las otras personas de defenderse. Una situación podría ser, en una persona me cae a mí mal, yo le quiero hacer el daño, etcétera, 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 y organizo una situación de una supuesta legítima defensa para ir a matarlo y que a mí me excluyan de la responsabilidad penal. Hay que pensar en esas situaciones también, porque entonces todo merece un debido proceso, todo merece un análisis, pero dejo clarísimo, si a la persona se le demuestra que de verdad se defendió de una forma legítima ante una situación de peligro inminente, actual, y fue una defensa proporcional, esa persona debería ser eximida de todo tipo de responsabilidad, porque entonces ahí es donde viene la falta de solidaridad ciudadana y que la delincuencia crea que puede hacer lo que se le dé la gana. Leonardo, muchas gracias por estar en este podcast. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo y espero que le haya podido aclarar un poquito sus dudas. Claro que sí. Las redes sociales, ¿dónde lo puede encontrar la gente? ¿Dónde puede llegar a tener de pronto un contacto más cercano con usted? Bueno, yo aparezco en Facebook como Le Camargo. Entonces ahí puede ser una opción para que de pronto me contacten. Generalmente por ahí hago algunos análisis corticos, muy prácticos de situaciones jurídicas y políticas para que la gente reflexione, siempre tratando de ser muy objetivo. Muchas gracias entonces, Leonardo, por estar en este podcast. Nos reencontraremos la otra semana con más contenido. Que estén muy bien. Un feliz día. Podcast El Reportaje, espacio digital para invitados, debates y opinión.